Queridos amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente, episodio número 66 del libro Los Bere de Alexandre Eleazar. Y estábamos comentando acerca de lo rapado y cómo se estaban haciendo ya asesinos profesionales. Y dice aquí, la práctica de los enterramientos secretos quedó abolida en las tierras ocupadas o liberadas por los Bere. Los rapado, obispa e idólater fueron reemplazados por los sabe, los ministros de sacramentos y los hermanos religiosos. Estos asumieron algunas de las funciones de aquellos, aportando otras propias de la civilización troyana. En las elis, es decir, las iglesias de los Bere, los sabios recitaban y explicaban las enseñanzas contenidas en la Biblia y en el Evangelio, libros escritos unos 7000 años antes de Troya por Dios Ben Lebanon y por los descendientes de Magda, Bana en Cachemere, respectivamente, es decir, lo que conocemos ahora como el Evangelio perdido de Margot. Y cierto es que también los mormones tienen en sus tempranas mitologías esta parte de que había unas planchas que eran unas placas de bronce que pertenecían a un cierto Labán que tenía una espada. Pero bueno, ya leyendo Eleazar se entiende que Labán no era hombre, sino se refería a Labán Margot, a Magdalena. Y entonces pues él ahí se tira toda una historia del Evangelio, ¿no? Y de estas placas conteniéndolo. Cierto es que también hubo unas placas en América, nos explica Eleazar, que fueron mostradas a Doménico, a Cristóbal Colón, vaya, y después pues fueron fundidas. Pero estoy seguro que por ahí se debió hacer alguna copia, porque así se trabajaba, así convenía a los intereses. Entonces se fundió la de oro, pero se debió hacer una copia antes de fundirla en papel o simplemente se pasó como un stencil, como una pequeña impresora y listo. Pero bueno, ya son suposiciones. Dice aquí, los sabe podían aclarar a las gentes cualquier frase o palabra difícil de entender, insertada en los libros sagrados, gracias a las recientes explicaciones de Alexandre, o sea, se refiere aquí a Alexandre Magono, pues durante y después de la guerra de Troya el dios Ve hizo toda la luz deseada sobre varios párrafos a veces incomprensibles. En algunas naciones consideradas Pubele y la de Beroinitania debía serlo, o sea, ya era una nación mixta, por eso escribían ya de esta manera. Los ministros de sacramentos se ocupaban de las liturgias en las ceremonias oficiales, en las fiestas, y a su cargo estaban los funerales solemnes. En cuanto a los hermanos religiosos, además de ayudar a los ministros de sacramentos en sus tareas, acompañaban a los muertos a la tumba, si éstos se enterraban, o bien presenciaban la cremación. Eran ellos quien recitaban las oraciones fúnebres y hacían escribir las estelas mortuarias. También cada año, si la familia lo deseaba, procedían a un nuevo funeral in memoriam, y esta era toda su misión. O sea, prácticamente era el antepasado de lo que conocemos como la misa anual, ¿no? Que ahora se ha transformado en eso. Dice aquí, ya no se necesitaban cures o idólater para enterrar a los muertos, pues lo hacían sus mismos familiares, sus vecinos o compañeros. Cualquier albañil podía construir la tumba al gusto del interesado de sus parientes y los picapedreros tenían siempre preparados ataúdes cavados en un solo bloque de piedra, con su tapa hermética correspondiente. Los más pobres utilizaban pequeñas fosas de ladrillos o piedras unidas con argamasa y también tinajas. Hago yo un paréntesis, aquí todavía se usaban tinajas algunos. Esta parte viene mencionada en el inicio del libro de los Payos, donde se mencionaba que las tinajas que eran usadas en un tiempo para fruta eran utilizadas después para poner a los cadáveres. Nos dice Eleazar que a veces se comían a los cadáveres y solamente dejaban los huesos o muy específicamente los cráneos. Para la gente que ha estudiado o es de alguna manera familiar con el mundo de la brujería, sabrá que para algunos espíritus se les suele dejar en las orillas de los ríos unas ofrendas con frutas o cosas ahí que supongo yo pues deben dejarse ahí para que se echen a perder, se consuman, y los seres que las consumen suelen ser llamados simbi, como ese simbiote extraño que nos venden en el mundo de los cómics, así, simbi. Entonces, bueno, quiero comentar esto por... un segundo.
Oh, ya, ok. Sobre lo de la manera de enterrar. Entonces, tenemos ahora lo que llaman engangas. Una enganga es básicamente un recipiente donde se contienen, entre otras cosas, restos humanos. Hay etnias, como ya lo he dicho muchas veces, la etnia Bili que solamente ocupa los cráneos, en especial los cráneos de las víctimas. Eh, los guardan en igual, ahora es bueno, puede ser una olla de barro de 3 patas o de metal, o también puede ser una tinaja. O sea, realmente esto ha cambiado de tiempo en tiempo y de cultura a cultura y de necesidad a necesidad, pero esto es el antepasado. Ahora, lo que se tiene en la ganga es un muerto, restos de ese muerto, de ese fumbe que no se ha dado cuenta que ya se murió, y se ocupan sus restos para poderle operar y poder incidir. Entonces, muchas veces este fumbe tiene que cumplir una cierta cantidad de requisitos, como que tú conozcas su historia, porque conociendo la historia del fumbe y cómo muere, entonces tú le puedes engañar. Y qué mejor candidato que alguien cercano, alguien de la familia que conoce su historia y es posible que le veas morir o le hagas morir. Entonces, de aquí viene el secreto, ¿no? De lo que llaman los mormones también el maestro Mahan, ese gran misterio de cuando se supone que Satanás dice verdaderamente soy el maestro Mahan, dueño de este gran secreto, pues tiene origen en esto. Pero vamos a continuar con lo del tema. Entonces, de ahí viene el origen de las gangas. Y todavía aquí Eleazar nos deja saber que había gente que todavía ocupaba tinajas, sobre todo los más pobres, ¿no? Y bueno, dice aquí, mm, en cuanto a los Bere, nada de eso les era necesario, y por lo tanto menos aún precisaban de los enterromuertos. Un Bere sabía perfectamente que una vez su cuerpo envoltura cesaba de tener movimientos y su corazón se paraba de funcionar durante un cierto espacio de tiempo, el alma abandonaba el cuerpo en un plazo máximo de 4 salidas del sol. Por tanto, cuando un Bere moría se procedía de la siguiente manera, o sea, esto de las 4 salidas pues viene de resucitar al tercer día, ¿no? También esa creencia que se tenía. Y entonces nos deja aquí una información importante Eleazar acerca de cómo conservar estos cadáveres y es una información bastante útil. Sin embargo, me la voy a reservar. Quien tenga el libro en su casa la va a poder revisar y le va a poder sacar un provecho. Ahora vamos a volver a lo que comenta Eleazar acerca del texto con el que abrimos desde el capítulo pasado. Dice aquí, para comentar un poco el texto hago las constataciones siguientes. 1. El difunto era un hermano cofrade. 2. Fue depuesto de su cargo por el poderoso consejo. 3. Se estaba construyendo una tumba, no estando terminada al momento de su muerte. 4. El cargo superior al de hermano cofrade es el de ministro de sacramentos. Entonces nos deja aquí Eleazar saber ciertos detalles, ¿no? Como este de que está el hermano cofrade y arriba el ministro de sacramentos. Dice Eleazar, es siempre muy arriesgado hacer suposiciones, sin embargo me parece adivinar lo ocurrido en este caso. Tenemos a 2 cofrades, seguramente uno mayor, el difunto por estar quizá a punto de ser ministro de sacramentos, y su ayudante. Los dos son de raza palebe, es decir, más payos que Bere, pero de aspecto suficientemente aceptable por el poderoso consejo, debiendo ser el gobierno del reino de los ministros de sacramentos. Como ya he explicado, en aquella época y en tierras de los Bere se aconsejaba a las gentes incinerar a los muertos en vez de momificarlos y depositarlos en tumbas, mas no se les obligaba a ello, dejando a cada cual la libertad de su conciencia. Sin embargo, se entendía que los ministros de sacramentos debían seguir al pie de la letra las instrucciones de los Bere por ser representantes de Dios y de los Bere, por tanto, no podían ellos mismos dar el mal ejemplo, construyéndose una tumba. El difunto que nos ocupa no era más que un hermano cofrade, aspirante a ser ministro de sacramentos, razón por la cual debía respetar y hacer suya las prácticas inculcadas desde arriba por sus superiores. Sin embargo, su sangre paya pudo prevalecer en él y actuando en flagrante oposición a la voluntad de aquellos, se estaba construyendo, quizá en secreto, una tumba. Tendría una enfermedad incurable o se habría accidentado y quedado mutilado. Los males, desgraciadamente ya incurables que se afectarían en aquellos tiempos, siendo muy penibles de sobrellevar, se denominaban cúncer.
Alépare, Sépalis, Estulipa, Escalipanderie. Eran las enfermedades tradicionales de la raza paya, llevadas por sus miembros a todas las tierras que conquistaron. Entonces el poderoso consejo, al enterarse de su actitud, quizás se lo advirtieron en varias ocasiones, lo depuso de su cargo y la expresión, negándole el afecto, indicaría que lo fue con desprecio. Con la frase algo murió pueden desprenderse dos consideraciones. Ese algo es la propia esencia del difunto o bien se trata de un criterio expuesto por él. Y o sea, Lezard sigue explicando aquí las frases encontradas en el texto. En la frase me prometí acabar la tumba, vemos cómo efectivamente la construcción de aquella estaba en marcha antes de morir el aspirante a ministro y el ayudante, proclamado su fidelidad todo lo posible, va a tratar de llevarla a buen fin, tomando sus precauciones para que el consejo no se entere. O sea, fíjense cómo esto es como de alguna manera el mecanismo de lo que nos venden como una ficción del maestro y el aprendiz en estas películas, ¿no? Pero en realidad es algo muy presente. No solo está presente en estos Sith de Star Wars y en la Cábala Masít de los judíos, donde hay un maestro y un aprendiz, sino ya desde entonces había estas prácticas en donde en secreto para que nadie se enterara, te hacías un sepulcro. Ya hemos hablado antes de que se necesita preservar los huesos del Fumbe. Y a veces el Fumbe no es que no se haya dado cuenta que no se ha muerto, sino más bien no se quiere ir. Entonces para eso también hay una solución temporal y se le puede dar un lugar donde vivir depositando sus restos en cierto lugar y dándoles un cierto cuidado. Pero esos son temas que pues se trataban en secreto, ¿no? En estas eh, hermandades eh, y bueno, combinaciones secretas, ¿no? Dice aquí la frase que cuantiosa voluntad es la más difícil de interpretar. Sin embargo, lo lógico es que esa voluntad se refiere a su empeño en construir la tumba, pero también indicaría que el difunto no murió súbitamente, salvo se suicidara o precipitara su muerte a causa de un sufrimiento inaguantable. Entonces, aquí vemos que, bueno, a lo mejor puede ser que se suicidara o le dijera a alguien que lo suicidara, ¿no? Como su aprendiz. Dice, algo probablemente te desvió, o sea, sobre esta frase dice, es igualmente dubitativo porque el algo podría anular la hipótesis adelantada al principio sobre el motivo de la deposición del aspirante a ministro. Efectivamente, si se tratara de la tumba, el compañero cofrade no escribiría algo, pues sabría el motivo exacto que originó la actitud del poderoso consejo hacia el difunto. Además, también el algo se refería quizá a una postura anterior al inicio de la construcción de la tumba, una postura o opinión derivada de los instintos innatos del hermano cofrade. Hablaría a su compañero de otros tiempos, cuando se daba una mayor oportunidad a los muertos, depositándolos en tumbas de piedra situadas dentro de cuevas naturales profundas y oscuras, al abrigo de los posibles peligros de destrucción del alma. De ese modo, ésta alcanzaría el juicio final, pues la propia Biblia le dejaba un margen de esperanza a los paleve y, según ciertas circunstancias, a los payos. Aquí yo hago un paréntesis. Bueno, también el libro de los payos nos explica un poco más y sobre todo la Biblia, cuáles son las circunstancias a seguir. Dice aquí, el hermano cofrade expondrá su criterio con fuerza y precisión en las asambleas del consejo y la expresión en los anales parece dar fuerza a tal suposición. Entonces el atrevido ya no llegaría a ser ministro de sacramentos, sus opiniones iban en contra de la nueva corriente. Finalmente, el algo sería sinónimo de asesino, pero un asesino oculto, no actuando con armas convencionales, sino simulando un accidente, cuando trabajaba en su tumba, quizá. Cabe interpretar así la frase, un asesino probablemente. O sea, es todo un enmarañado y un misterio aquí, pero cierto es que si lo miramos como algo orquestado entre un maestro y un aprendiz y entendemos que tenían como propósito preservar la existencia de este aspirante a ministro de sacramentos más allá de la muerte, haciéndole una tumba aparte, pues se entiende que a lo mejor él no estaba muy seguro de lo que le iba a pasar, así igual como yo tampoco estoy seguro, pero bueno, ciertamente, bueno, vamos a ponerlo así. Me hago un sepulcro y me entierro ahí,
Cuando venga el golpe, pues se va a incinerar, o sea, no va a aguantar una temperatura del golpe lunar, cualquier sepulcro que yo me pueda hacer. Segundo, si me incinero antes, pues puede ser también que sea una opción, pero también es cierto que ya la gente que ha estudiado la obra de Eleazar sabe eh, que puede tal vez suponer un peligro, ¿no? Si no estás totalmente muerto, que se te haga una autopsia y se te pueda dañar el cerebro. Así que pues la opción más eh, posible o probable, mejor dicho, que encuentro es eh, lograr la conciencia suficiente de que me acabo de morir y en ese momento buscar una solución. En ese momento. Porque no va a haber otro. Y sobre todo también, o sea, si muero del golpe, estando vivo, el calor me va a incinerar en un instante, no va a haber un tiempo para ver una solución. Por eso es que los pares temían el juicio final. Así que bueno, ciertamente ya he dejado de pensar en qué le va a pasar a mi alma y ya iré encontrando una solución y si Dios quiere, pues me abrirá también un nuevo camino de soluciones, así como un día me permitió hacerme de este libro. Sin más, mil gracias por habernos acompañado en este episodio y saludos con cariño. Nos vemos mañana para otro episodio.